Desde Zacatlán, Puebla, transmite con tecnología análoga audioteleprogramas XATP Canal 1. Audioteleprogramas desde Zacatlán presenta Café con pastel de manzana, en su sección Hablando de Bienestar. Queda con ustedes Sofía Barreto. ¿Qué tal, amables televidentes? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Café con Pastel de Manzana. En esta ocasión estaremos hablando de qué es la economía y para eso tengo un invitado muy especial que nos va a hablar del tema, el ingeniero Eric Alfredo Herrera desde Jalapa, Veracruz. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme y aquí estamos a la orden desde Jalapa, Veracruz. Gracias por la invitación. Para todo. Gracias, ingeniero. Pues antes que nada y primero que todo, pues vamos a presentarlo con nuestra audiencia. Platíquenos un poquito de usted, qué es lo que hace, a qué se dedica y sobre todo cómo es que ha adquirido la experiencia en el tema de la economía, que es de lo que vamos a platicar con nuestra audiencia. Muchas gracias. Bien, pues su servidor estudió la carrera de Ingeniería Civil. Me dedico por cuestiones de familia a un negocio tradicional, que es la producción y comercialización de café. Y desde hace 32 años me dedico a lo que son también el negocio que mi padre de una forma me enseñó, que era los negocios en equipo, ¿no? Donde es mejor generar dinero en equipo que de forma individual, y desde hace 32 años conozco ese tipo de modelos y a eso me dedico actualmente. Muy bien, ingeniero, pues es una vasta experiencia, sobre todo en el tema de trabajar en equipo. Esto es algo que no hemos aprendido en las escuelas y precisamente vamos a platicar con nuestro auditorio acerca de qué es la economía. En este caso hablaremos de economía para principiantes y nos hace favor como de compartirnos cómo es la economía, qué es la economía, para qué sirve la economía y realmente todas las personas estamos en la economía, porque muchas veces a lo mejor dicen, ay, economía y no hacen mucho caso y dicen, ay, yo no sé, no me gusta. De hecho, a mí en la escuela precisamente la materia de economía no fue mucho de mi agrado, pero pues a veces es cómo es que se acercó la economía a nosotros y cómo es que la tomamos. Pero pues si nos platica acerca de qué es la economía, pues agradeceremos que nos comparta su experiencia, por favor, ingeniero. Bien, muchas gracias. Bien, pues no voy a dar una definición como teoría que es la economía, porque todo el mundo está rodeado del comercio. Todo el mundo necesitamos generar ingresos, necesitamos generar dinero. Entonces, la economía se mueve, el comercio se mueve cuando hay mercancía, productos, servicios de consumo. Todos estamos predestinados, decía mi padre, desde que nacemos hasta que morimos, estamos predestinados a realizar actividades para vivir. En el campo, pues mi padre me dijo, si siembras es una actividad, si cosechas es una actividad, si vendes es una actividad, si cobras es una actividad, si te desplazas de tu casa a tu lugar laboral es una actividad que tienes que desarrollar en tu lugar donde vas a trabajar, si duermes es una actividad, si juegas es una actividad. Todo el tiempo estamos predestinados a hacer actividades para vivir. Y por esa sencilla razón, yo siempre he dicho que yo nunca he trabajado. Nunca he trabajado porque mi padre no me enseñó a trabajar. Me enseñó a realizar actividades para vivir. Eso es lo que mi padre me enseñó. A la edad de 11 años, 12 años fue cuando me llamó y me dijo, ¿qué piensas para el futuro? No supe qué decir. Digo, un niño de 11 años, lo que quiere es en jugar en la pelota. Y le dije, no sé. Y dice, ¿qué quieres tener cuando seas grande? Y en ese momento, a mi edad de 11 años, me tuve que transportar en ser una persona adulta y tuve que ver a mi alrededor y dije, bueno, ¿qué tienen los adultos? O sea, ¿qué
puedo tener yo cuando sea una persona adulta? Entonces miré a mi alrededor y pues en el rancho pues hay fincas de café, hay potreros, se tiene ganado, casas comerciales, casas con tiendas de ropa, camiones donde se transporta la fruta, el comercio, los productos de abarrote, etc. Entonces le dije, pues quiero tener todo eso. Entonces me dijo, pues ponte a pensar en ello para cuando seas grande no tengas que trabajar para tenerlo. En base a eso, yo tuve mi primer negocio a los 12 años. Porque me dijo, ponte a pensar desde ya. O sea, no me dijo, hasta que seas adulto te vas a tener que empezar a pensar cómo generar dinero. Sino que a esa edad tenía que empezar a pensar cómo generar dinero. ¿Por qué? Porque ya me había programado a tener lo que tienen los adultos. Hoy en día, desgraciadamente, por falta de información, no culpo a nadie, la mayoría de los padres decimos que mandamos a los hijos a la escuela para ver qué quieren ser. ¿Qué quieres ser? Pues no sé, biólogo, médico, ingeniero. Ok. Salen de la carrera, se gradúan y después de 5 años, lo primero que hacen es trata de comprarse un terrenito, de comprarse un coche. Ya después de 10 años se endeudan con una casita. Y para pagarla a 20 años, ¿no? Entonces, están programados para hacer. No es malo, pero no fueron programados para tener. Entonces, lo primero que dice, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser biólogo, yo quiero ser... Sí lo logran, pero a la edad de 25 o 30 años no han tenido todavía nada. Ya se les pasó el carro. Y desgraciadamente con lo único que pueden tener es un carrito y una casita. ¿Por qué? Porque la mayoría vive de un salario. No es malo, es bueno tener un salario. Lo malo es que no le han enseñado a la gente a generar dinero. No es lo mismo generar dinero que tener un salario. ¿Cuál sería la diferencia, ingeniero, entre un salario, recibir un salario y generar dinero? Bien, un salario es bueno, ¿por qué? Porque no te tienes que preocupar por la quincena, no te tienes que preocupar por el dinero. Ya es seguro que cada quincena o cada semana vas a tener dinero. Y si tienes un trabajo, digamos, de gobierno, ya sabes que son 35 años ahí seguros de trabajo. Ni te preocupas por el dinero. Cada quincena vas a tener dinero. Lo único malo, me dijo mi padre, es que el ingreso es limitado. Por más que tú seas puntual, que seas trabajador y que des el extra, tu ingreso siempre va a ser limitado. Porque cuando tú trabajas, digamos, con la iniciativa privada, ni tan siquiera es el patrón el que define tu salario. ¿Sabía eso? ¿No? ¿Quién lo define entonces, ingeniero? El gobierno. El gobierno define esta actividad, tantos salarios mínimos. Esta actividad, tantos salarios mínimos. Y entonces el patrón dice, bueno, pues yo te voy a pagar de acuerdo a un tabulador que me da a mí el gobierno. No te puedo pagar más porque estás dentro de ese tabulador. Y desgraciadamente, mucha gente dice que el patrón es el malo, que el patrón paga malos salarios, que el patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabe que el empresario, el que invierte, el que arriesga, el que tuvo que pasar por muchos sacrificios para tener su pequeño negocito, a lo mejor empezó con un negocio familiar y lo hizo crecer. El empleado no sabe lo que le costó a esa persona que le está dando la oportunidad de generar ingresos sin riesgo, porque no va a arriesgar nada. Lo único que va a intercambiar es su tiempo por un horario, por recibir un salario, ¿no? Pero no es culpa del patrón. Eso lo determina el gobierno. ¿Cómo ve? Sí, y es así como se limita el ingreso, porque por más que trabajen, como bien le decía su padre, o sea, por más que trabajen, por más puntuales, por más que hagan, por más que aprendan, por más que brinden su trabajo, su actividad, su ingenio, su creatividad, o sea, por más que lo haga excelente, siempre va a recibir tal vez hasta el salario que le fue determinado, ¿no? Sí, va a recibir a lo mejor incentivos, ¿no? Pero va a estar limitado.
va a estar limitado. Y lo malo es que la gente se acostumbra a un salario. Me tocó conocer a personas que decían, yo salgo a las 5 de la tarde de mi trabajo y ya no hago nada. Pero no te alcanza lo que ganas. Pues no. ¿Pero qué quieres que haga? No puedo encontrar otro trabajo. No me van a dar un trabajo de 8 horas, ¿no? Y digo, no es necesario que trabajes 8 horas. Hoy en día se está generando mucha economía a través de lo que es el teléfono celular, comercio electrónico que le llamamos, ¿no? Existen varias plataformas donde una persona puede comprar y vender a través de Internet. Esa es una gran herramienta que no existió hace años. Antes no existía ni el teléfono, no había ni forma de comunicarse más que por carta, por correo o el telégrafo. Pero hoy en día tenemos en el celular, tenemos un mundo de información que muchas veces en vez de aprovecharlo, se desperdicia porque la mayoría de la gente tiene un celular no para aprender cómo generar dinero, no anda buscando cómo generar un extra, anda matando el tiempo, anda tomando el celular como un distractor, como un aparato de entretenimiento, pero no anda buscando un extra. Y claro, en Internet te puedes encontrar infinidad de negocios legales, ilegales, buenos, unos no tan buenos, con productos, con servicios. Puede uno inclusive empezar a comprar y vender sin que uno sea el dueño de la empresa o del producto. Y eso es una gran herramienta hoy en día. Desgraciadamente, no todos saben eso, que se puede hacer, y a veces va uno aprendiendo poco a poco, como que picándole aquí, picándole acá, veo una oportunidad y como que a veces empieza, oye, puedo vender eso aquí en mi pueblo, puedo vender esto entre mis compañeros de trabajo, puedo comprar y vender. Vamos a hablar de bolsas, porque mucho en la oficina se da la compra de bolsas de piel, ¿no? Entonces, hay personas que compran bolsas de piel por pedido, le muestran a los compañeros de trabajo, mira, estas bolsas yo las vendo, ¿cuánto vale? Aquí dice que vale tanto, yo voy a pedir, ¿quieres? Pedimos juntas, ¿sí? Y esa persona pues no sabe que ya su amiguita ya consiguió un precio de mayoreo, que va a tener una ganancia, que entre comillas se le va a dar el costo, pero ya recibió una comisión por haber vendido esas bolsas. Sí, de hecho, en esta parte yo creo que estamos en una coyuntura histórica en cuanto a la actividad económica, ¿no? Probablemente pues en hace mucho tiempo era la parte de la agricultura, luego la parte pues así como que de la era mecánica, la era de que pues todo era así como que hacer los coches en serie y todo lo que era las grandes fábricas o dejando atrás lo que era la economía de la agricultura, y en este momento pues estamos ya en una era que es de información, como bien comenta, ¿no, ingeniero? Esta posibilidad de generar ingresos a través de herramientas que no existían anteriormente, ¿no? Y aquí en esta parte pues le voy a pedir por favor que nos ayude a entender cómo es que se puede generar ingresos en equipo para pues ahora sí que avanzar un poquito en cuanto a tener un extra, un adicional, porque como bien dice usted, o sea, en la parte del salario pues muchas veces está limitado, y aunque reciban bonos, aunque reciban incentivos, pues realmente no hay dinero que alcance, ¿no? Al contrario, pues si se genera pues es mucho mejor. Entonces en esta parte pues sí le pediría que nos pudiera orientar en cuanto a cómo es generar riqueza o generar ingresos en equipo, ingeniero, por favor. Ok, respondo a la parte de cómo generar dinero, porque nos quedamos en la parte de cómo, que es un salario a diferencia de cómo generar dinero, ¿no? Así es. Entonces, tener un salario no es malo, es bueno. Es lo mejor que puede yo decir, porque esa persona ya no se va a preocupar por el dinero. Lo va a tener cada quincena va a tener. Va a tener sus limitantes porque va a ser un ingreso limitado. Otro punto en contra es de que se acostumbran a un solo ingreso. Viene una depreciación, una devaluación, una crisis, suben los precios y ya no alcanza el salario, porque no van de acuerdo a los salarios, de acuerdo a la inflación.
Sí, claro, los precios suben y el salario sigue igual, ¿no? Y esto mucha gente dice, bueno, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene mi patrón, y buscamos culpables, ¿no? Como ese amigo que decía que después de las 5 de la tarde no hacía nada. Y le decía, ¿y por qué no haces eso? Vender algo, aprendes algo y lo vendes. Y para decirle, para haberle yo dicho eso, a mi amigo le pareció una ofensa. Se ofendió porque le dije que fuera a aprender algo y que lo vendiera. O sea, él me dijo, me estás ofendiendo porque me estás haciendo que yo sea un vendedor. O sea, me estás denigrando. Y yo dije, ¿pero por qué? Si la profesión más hermosa del mundo y la profesión más rentable del mundo es el comercio. Quien vende algo nunca le va a faltar el dinero, nunca. Nunca. Así venda piedras, mi padre me dijo, si piedras tienes, piedras te han de comprar, pero tienes que decirle a los demás que tú tienes las piedras que ellos necesitan. Y de cierta manera, pues también quien está en un empleo se vende al empleo, ¿no? O sea, va a hacer una entrevista de trabajo, va a ofrecer su sabiduría, su habilidad, su tiempo, y al final de cuentas, al contratarlo, está vendiendo su tiempo, ¿no? No está vendiendo su tiempo. Esa persona va al comercio y ¿sabes qué? Contrátame, quiero ser tu esclavo. Sí. Se convierte en un esclavo. Entonces dice, es que antes la esclavitud. Oye, si tú mismo fuiste y quisiste ser esclavo de un patrón. Tú mismo fuiste el que dijiste, pónganme un grillete y quiero ser su esclavo por 8 horas. Y no me preocupa que yo sea su esclavo por 35 años. Porque me vendieron la idea que al final yo iba a ser libre de esa esclavitud, iba yo a poder volar, iba yo a poder viajar por todo el mundo y que iba yo a vivir sin trabajar. Esa es la idea que le vendieron a millones de personas y lo primero que hacían era buscar un trabajo. En mi caso fue lo contrario. Uh-huh. A mí me enseñaron que a la edad de 11 años, mi padre me dijo, solamente hay 2 formas de ganar dinero. O eres empleado o eres patrón. ¿Qué decides? Y yo, pues, 11 años todavía no sabía nada, vaya. Le dije, ¿qué es ser empleado? Una persona que tiene un salario, que se alquila por su tiempo por dinero, alquila su tiempo por dinero, tiene un ingreso, siempre va a tener dinero, pero lo malo es que su ingreso es limitado. Cuando venga alguna crisis o una situación económica, no le va a alcanzar, va a pedir prestado y va a vivir todo su tiempo endeudado, ¿eh? Y no va a ser por lo regular, pues así como que vivir en forma integral, ¿no? Va a tener siempre que el dinero no me alcanza, la culpa del patrón, la culpa del gobierno, siempre voy a buscar culpables. Y patrón, papá, ¿qué es ser patrón? Bueno, ser patrón es ser dueño de tu tiempo y de tu dinero. Eso es lo que para mí representa ser patrón. A medida que yo fui creciendo, fui conociendo lo que para otras personas significaba el patrón. Y desgraciadamente el concepto de patrón lo tienen como una persona que explota, una persona que los sobaja, una persona que los humilla, que les da trabajo, sí, pero que los trata mal. Entonces yo cuando fui creciendo me fui confundiendo porque yo tenía un concepto de patrón que me dijo mi papá, el que es patrón es dueño de su tiempo y de su dinero. Y cuando los demás me decían, no, el patrón es malo, el patrón es explotador, el patrón te esclaviza, el patrón te sobaja. Y yo no me sentía yo que fuera así, sino al contrario. Cuando se tiene un negocio, voy a hablar de negocio, no de empresa, voy a hablar de negocio. Quien hace el negocio, en realidad, la gente no lo sabe, pero quien hace el negocio o quien hace la empresa son los clientes.
el patrón que fue el que invirtió, que arriesgó, los empleados que ahora le llaman colaboradores y los proveedores. Mucha gente no sabe, pero cuando quiere poner un negocio, no saben que los hombres de negocio pues no invertimos en producto, sino que nos asociamos con otro tipo de empresas que tengan productos y servicios de consumo, y lo que hacemos nosotros nada más es: dame crédito, yo rento un local, yo tengo un local, en ese local voy a poner tus productos. Primero los vendo y después te pago. La distinguida licorería Collage Zacateco y su vino espumoso Edición Oro sabor manzana con hojuelas de oro de 24 quilates les invita a continuar viendo este programa. Audio teleprogramas desde Zacatlán en cadena con XATP Canal 1. Que solamente hay dos formas de ganar dinero. También. O tienes un me dijo, o eres empleado o o tienes un negocio. Son las únicas dos formas de ganar dinero. Ok, papá, y si tengo un negocio, bueno, hay dos formas también de ganar dinero teniendo un negocio. ¿Cuáles son esas dos formas? El que generas de forma individual. Y si tú generas dinero de forma individual en un negocio, te vuelves esclavo de tu propio negocio. Esclavo. Y una persona que tiene un salario se puede dar el lujo de trabajar 35 años y después ya no trabajar y va a seguirlo manteniendo su pensión o si se jubila. Y tú, como dueño de tu negocio, generando dinero de forma individual, te vas a convertir en tu propio esclavo toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que por salud ya no puedas estar en el negocio. Que también esclaviza, ¿no? Al final te vuelves esclavo de tu propio negocio. Entonces dije, si una persona que busca un empleo se vuelve esclavo y yo tengo mi propio negocio, entonces también yo me vuelvo esclavo. Entonces, ¿dónde está la libertad? Los dos vivimos esclavizados y ¿dónde está la libertad? Entonces me dijo, la otra forma de generar ingresos es que lo hagas en equipo, que lo hagas en sociedad. Y bueno, hoy conocemos sociedades que le llaman persona moral, a un grupo de personas que se asocia, hacen un acta constitutiva para un objeto social, un objetivo, como tener una comercializadora, una empresa de ganado, una empresa de transporte, una empresa de forrajes, lo que quieran comercializar, ¿no? Pero también existen las asociaciones que son las cooperativas, que aportan para un mismo fin. Eso es otro tipo de asociación. Pero una forma de generar ingresos es asociarse con empresas y con personas que buscan lo mismo que tú buscas. ¿Qué buscamos todos? Todos buscamos economía, todos buscamos dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos el dinero para comprar los artículos que va a cubrir nuestras necesidades. O sea, si yo quiero comer, tengo que comprar tortillas, y las tortillas las tengo que comprar con dinero. Si me quiero vestir, tengo que ir a la tienda, tengo que llevar dinero para comprar ropa. Y así es como funciona la economía. Generar dinero. No es malo generar dinero. Lo malo es el uso que le damos al dinero. ¿En qué tipo de persona nos convertimos cuando ganamos dinero, no? Hay personas que dicen, yo conozco muchas personas ricas que son muy sencillas. Yo conozco personas muy pobres que son muy arrogantes. Entonces, no es el dinero lo que define a la persona, es uno mismo, de acuerdo a la educación, de acuerdo a los valores, de acuerdo a lo que uno haya aprendido en casa, después en la escuela y después en la calle. ¿Por qué? Mi padre me decía, la educación empieza en casa, sigue en la escuela y termina en la calle. Y ahí en la calle, hijo, ahí en la calle es de vida o muerte. Si ofendes, sabes lo que te pueden responder. O sea, si eres una persona agresiva en la calle, pues la gente se va a defender.
Si te agreden, también te vas a defender. Entonces, tienes que andar siempre por la vida librando obstáculos, saber ver dónde hay obstáculos y librándolo, ¿no? Y las bases son desde el hogar, o sea, definitivamente el que tiene una buena educación, Una buena raíz, unos buenos cimientos en cuanto a cómo desenvolverse en donde estudian, en la escuela o conforme van creciendo, pues es ahí donde se va desarrollando, porque si no se tienen esas bases, como bien dice, ya cuando sale a la escuela y a la calle, pues a veces las reacciones no son las más adecuadas o las decisiones pues traen consecuencias pues que no se hubieran deseado, ¿no? Y vaya, ¿cuántas veces los que vivimos en lugares chicos, digamos que nos llaman, que no vivimos en el Distrito Federal, que vivimos en poblaciones más chicas, pues nos damos cuenta de muchas cosas, que a veces hay bailes, bodas, 15 años, eventos sociales, bailes con grupos de que se festeja un santo del patrono de la comunidad, de la iglesia, y esos son bonitos convivios, ¿no? Pero cuando rebasa uno los límites permitidos es cuando vienen las de malas, ¿no? Cuando se nos pasan las copas y nos agarramos a golpes y vienen muchas situaciones, muchas desgracias, ¿no? Entonces hay que saber tener control también sobre las emociones, saber controlarse, saber escoger las amistades, también eso es importante, saber con quién estás llevándote. Mi padre me decía, el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. También mi padre me decía, mira, la gente no trabaja donde le gusta. Entonces, ¿dónde trabaja? La gente trabaja donde le conviene. Claro. Y la mayoría de la gente dice, no, tú busca un trabajo que a ti te guste. Le digo, y si el dinero no te alcanza, va a estar a gusto. Y así a veces estando en un lugar donde no alcanzan, pues viene ese dicho que conocemos de que hacen como que trabajan porque hacen como que les pagan, ¿no? Entonces ahí vienen bastantes, pues sí, deficiencias en cuestión de llevar a cabo adecuadamente la actividad por la que se contratan. En este caso, ingeniero, pues es muy interesante saber pues esta parte. Las enseñanzas que como bases ha recibido pues desde su hogar, con su padre, porque definitivamente a veces viene esta parte de la educación que decimos, ¿no? La educación, a lo mejor también pueden tener mucho dinero, pero como decimos, ¿no? Igual a lo mejor si lo malgastan, si piensan que siempre van a tener o si no hay una adecuada administración del propio recurso, pues obviamente en vez de tal vez invertirlo para que se siga generando y sea una cuestión constante, se gasta nada más, entonces pues ahí también es un problema, ¿no? Es todo un conjunto de, yo pienso que de herramientas que tenemos, que sí las tenemos, pero que hay que encontrarlas y desarrollarlas para pues lograr una economía, como bien dice usted, pues que nos tenga un estilo de vida que nosotros disfrutemos, ¿no? Sí, de hecho, lo que mencionaba, hay veces que tenemos, y dice un dicho que dice así, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Yo recuerdo, había personas que empezaron a tener tantita economía y empezaron con sus cadenas, esclavas, sus anillos acá, pero de educación no tenía nada. Entonces la gente decía, mira, hay un burro cargado de oro. Sí. No tenía valores, no tenía educación, ¿no? Ahora, la educación que nos daban nuestros padres, que muchos ni tan siquiera fueron a la escuela, era una educación formativa. Desgraciadamente, cuando empezó el cambio de modelo educativo en México, que fue el de competencias, se le vino a dar en la traza a la economía y a los valores aquí en México. Porque antes no era una educación formativa, ahora es una educación instructiva. Y ahorita es una educación, le decía a mi hijo hace rato, se me olvidó el nombre, de eliminación.
es una educación de eliminación. Están eliminando la mayor cantidad de personas en secundaria y en prepa, para que deserten y ya no se preparen. Y es a propósito, no sé si lo sepa. Sí, pues es ahí todo un tema en justamente quien no tiene educación, no tiene esta reflexión, no analiza, no reflexiona y obviamente no toma decisiones adecuadas ni exige resultados de quien a lo mejor debía de darlos, ¿no? Modelo educativo. Se cambió el modelo educativo y eso vino a dar un poquito al traste en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no era el México antiguo, que a mí todos mis maestros me enseñaron valores. A mí me educaron que la educación empieza en casa, es mi primera casa, mi segunda casa era mi escuela. Y los maestros, en mi escuela nunca tuvimos ningún conserje, nunca tuvimos ninguna persona que hiciera el aseo en la escuela. Porque los maestros nos decían, como eres en tu casa, eres en la escuela. Si tu casa es sucia, tu escuela es sucia. Si tú eres grosero en tu casa, vas a ser grosero en la escuela. Si no tienes valores en tu casa, no vas a tener valores en la escuela. Y nosotros éramos los que hacíamos el aseo en la escuela, en el salón. Nosotros no teníamos quien hiciera el aseo porque era nuestra segunda casa. Y entonces decían los maestros, niños, ¿cuál creen que es mi función para con ustedes? Esto recuerdo en quinto o sexto años de primaria. Pues enseñarnos, ¿no? No, entonces mi función no es enseñarles. Mi función es que ustedes aprendan. Porque para enseñar un rebuznido, cualquier burro lo puede enseñar. Y hoy me doy cuenta que hay muchas personas que no fueron a una escuela, que compraron el título, que no tienen esos valores, que porque el sindicato le dio el amigo del amigo la plaza, y eso es bien sabido por mucho, ¿no? Que si mira, nada más terminó la secundaria y de repente ya es maestro. ¿Cómo le hizo? Entonces, ¿qué tipo de educación vamos a tener una persona que no está preparada para dar educación formativa? Entonces, los cambios estructurales que se vinieron dando en la educación, pues dijeron, ¡pum!, modelo de competencias. Hay que se peleen entre ellos. Entonces, cuando hay competencia, hay, ¿cómo le dijéramos? No es que sobresales y eres mejor, simplemente cuando hay competencia hay el que avanza, te va bien, pero los que vienen atrás vienen con un poquito de resentimiento, que no pudieron estar a la altura. En mi pueblo, mis maestros, me acuerdo que en época de cosecha de café, mis compañeritos se iban 4 meses, porque sus papás se iban a trabajar al corte de café. Entonces en la primaria ellos no iban porque se iban con sus papás. Y qué gran labor hacían los padres. Eran responsables, no dejaban a los hijos solos en su casa con los hermanos chiquitos a que se les cayera o se quemaran con algún tizón. Jalaban con todos. Sí, entonces todo, y uno como niño pues es bien padre porque nos ponían un nylon abajo de las matas de café y una cubetita chiquita, y uno también estaba colaborando y ayudando a la familia. Desde ahí empezaba la formación. No dejaban a los hijos solos a que por algún accidente se incendiara la casa y se quemaran los niños. No había guarderías. Había responsabilidad. Que ahora hay mucha gente que eso lo ve mal, que dice que es explotación infantil. Digo, se ve que nunca han vivido en un rancho, ¿no? En un poblado netamente agricultor, ¿no? Y que al final la familia es un gran equipo, todos deben colaborar porque pues tienen un fin común. Sí, pero uno de niño no sabe uno que está uno colaborando, uno va como claro, que de campo, ¿no? Pero no nos dejaban solos. Entonces, cuando rezaban los compañeros por ahí por marzo, ya rezaban a clases, pues ya habíamos avanzado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses.
Y llegaban a clases, nada de que, no, ya te vas a reprobar por faltas. No, había responsabilidad del maestro. Y entonces decía, nuestro lema es, el que termina primero, ayuda a su compañero. Martín, te sientas con fulanito. Fulanito con fulanito, fulanito con fulanito. A colaborar, sí, a cooperar, a ayudarse. Y le vas a enseñar, lo vas a ayudar para que vaya aprendiendo. Mi intención es que todos tenemos que saber lo mismo al final del ciclo. No había estrato social. Muchos compañeritos iban descalzos, otros con zapatitos de plástico, otros con zapatos, ¿verdad? Normal. Otros con chanclitas. Y no sentíamos que hubiera diferencia de clases sociales, porque eran nuestros compañeros, éramos hermanos dentro del salón de clases. Y a uno le servía como repaso, y el bien que se sentía haber ayudado a un prójimo, a un compañerito. Y salíamos todos con el mismo nivel de conocimiento, porque el maestro decía, aquí no vale más el que tiene más, porque alguien viste mejor que el otro, aquí vale más el que conoce más, el que sabe más. Y había técnicas de enseñanza. Y todos salíamos aprendiendo y salíamos bien con el mismo nivel educativo. Cuando competíamos con otras escuelas, era muy alto el nivel de conocimiento, ¿no? Eso se fue perdiendo. Pero bueno, eso decía el maestro, que una persona que es acomedida cabe en todos los lugares, ¿no? Entonces era comedido, hacer empatía con el compañerito, el compañerito no se sentía solo, decía, wow, me está explicando, me está enseñando, qué padre, ¿no? Y eso es algo que lo recuerdo y me da muchísima emoción, porque me estoy acordando de mis compañeros, ¿no? Cómo a lo mejor sin decírtelo, pero con sus gestos, te decían gracias, ¿no? No, y al final yo creo que eso ha hecho que su generación de compañeros y pues usted mismo en esta etapa de su vida, a esta fecha, pues trae usted unas bases que le ayudan justamente a querer ser mejor y encontrar esa manera de colaborar entre las personas para que también estén bien, ¿no? O sea, es buscar el bien, como ayudándose justamente en esta parte de la economía que estamos platicando, ¿no? Aquí, ¿no? De hecho, ahorita últimamente lo que me he dedicado es enseñar a la gente no educación financiera, porque se habla mucho del tema de educación financiera, libertad financiera, pero más que nada lo que hace falta es educación empresarial, que eso también me lo enseñaron mis maestros en la primaria. Uh-huh. Nosotros en cuarto año nos encargábamos de la cooperativa escolar y teníamos que ir a solicitar crédito a casas comerciales, ver un producto innovador, sacar costos, beneficio, qué casa comercial me daba más que yo, sacar créditos y empeñar la palabra y cumplir y sacar, dejar, delegar funciones. Tú vas a vender el refresco, tú vas a vender los bombones, tú vas a vender las galletas, tú vas a vender esto. Y teníamos que estar muy abusado ya en cuarto año con los números, porque había que dar entregar cuentas. Claro, nos enseñaron a ser empresarios desde la primaria. De hecho, ahí tomo dos aspectos que se me hacen muy interesantes, ingeniero. Esta parte de la palabra. El poder de la palabra, o sea, empeñaban la palabra y es palabra, o sea, me decía un amigo, lo único que tenemos los seres humanos es la palabra, porque si faltas a ella, pues ya se amuela la cosa, ¿no? O sea, darle ese valor a la palabra como tal es algo, pues, bien importante, ¿no? Que justamente es eso, pues si dices algo, pues hay que cumplirlo, ¿no? No hay de que, pues ya lo dije, pero no importa si no lo hago. Y la otra parte, pues igual también esta cooperativa que teníamos, ¿no? A mí ya no me tocó a lo mejor tanto como usted en esta parte de buscar proveedores, pero entregábamos cuentas. Yo también me acuerdo, nos daban nuestra bolsa de fritos o de lo que fuera, y teníamos que entregar, tú recibiste tanto y tienes que entregar tanto, y esa es la responsabilidad
actividad y también se siente muy padre porque es uno productivo. Entonces, toda esta remembranza que nos hace, la verdad es que sí, es una invitación a la reflexión para todos nuestros televidentes, para las personas que nos lleguen a escuchar, pues para que hagan una remembranza, para que hagan un recuerdo, tal vez hasta llega ese momento de nostalgia para decir, bueno, en esa época era de esta manera, pero pues es muy bonito. La verdad es que sí es importante tener como retomar las cosas que nos pueden hacer mejores para justamente de ahí partir y saber manejar, encontrar y desarrollar una empresa, un negocio o una economía, como veníamos platicando, pues de una manera distinta y con las herramientas y de acuerdo a la época en la que estamos viviendo. Ingeniero, en este momento yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta entrevista. Vamos a hacer una pausa y los invitamos a que no se pierdan la siguiente parte de la entrevista, donde vamos a hablar acerca de cómo es que podemos trabajar en esta nueva economía después de tantas situaciones que estamos viviendo, de acuerdo a la actualidad, de acuerdo a todo lo que se está presentando, a lo que viene y a lo que estamos viviendo y a lo que viene. Y pues también desarrollarlo. Entonces, pues les agradecemos mucho. Ingeniero, por favor, no se vaya, vamos a continuar con la entrevista. Amables televidentes, les agradecemos su presencia y los invitamos a que continúen nuestra transmisión en la siguiente parte de la entrevista con el ingeniero Eric Alfredo Herrera para que puedan conocer más acerca de este tema tan interesante que pues igual a lo mejor no nos ponemos a pensarlo, pero que pues poniendo un poquito de atención nos puede ayudar a tener una mejor economía, ¿no? Entonces, pues síganos acompañando. Muchas gracias a la producción y continuamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Desde Zacatlán, Puebla, transmite audioteleprogramas XATP Canal 1, el único canal de televisión que sigue transmitiendo a la antigüita.